Hola, ¿qué tal? Muy buenos días, muy buenas tardes, muy buenas noches. Bueno, no sé a qué hora usted está mirando este programa. Bienvenidas, bienvenidos, bienvenides a una nueva emisión de elsillón.jpg. JPG son mis iniciales, soy Juan Pablo Gautier y hoy tengo la dicha en movimiento también. Como diría el amigo Cipolati, bueno, un amigo de la casa hace muchísimos años y trabajamos juntos, incluso hemos compartido vacaciones, playas, desayunos. Ferias de gastronomía en Olivos con el amigo Rano. Bueno, nada, alguien a quien le tengo muchísimo cariño, nos conocemos hace muchos años. Se trata nada más y nada menos que de actor, cantante, escribís además. ¿Podemos decir escritor? No. Escribiente. Exacto. Intérprete, autor de sus propios temas. Actor de cine, actor de televisión, actor de tiras, actor de lo que se te ocurra. Con nosotros, con nosotras, con nosotres, con nosotris, el gran Nicolás. ¿Nicolás cuánto? Pauls. Así nomás. ¿Cómo le va, señora? ¿Qué tal? ¿Bien? Bien, muy bien. Muy bien. Bienvenido, Nico. Muchas gracias. Un placer tener en este programa. Como siempre que nos encontramos, la verdad, un placer. Bueno, estás como loco con la música. Que lo veo en tus redes sociales como una actividad prácticamente principal. Pues siempre lo fue, una cosa ininterrumpida. Sí. Con la actuación que apareció bastantes años después de haber empezado a hacer música, que empecé a hacer música a los 10 años. ¿Fue al revés? Sí. Yo me acuerdo de las 4 estaciones. Bueno, Los Cuatro Estaciones fue no el primer grupo que tuve, pero sí el primer disco que grabé. Sí. Año 90. 95. Sí. Ese fue el primer disco que grabé. Venía haciendo música a los 10 años, 11 años empecé a estudiar música. No sabía eso. Empecé a estudiar batería a los 13, había estudiado percusión un tiempo. Entonces es algo que vengo haciendo desde ese momento hasta hoy que tengo 48 años. La actuación empieza después. En realidad, yo estaba entrando a grabar el primer disco ese y aparece Alejandro Agresti, Sí. que estaba volviendo a la Argentina después de muchos años de vivir en Holanda. Sí. Yo había visto sus películas, El acto en Sí. cuestión, Boda secreta, Luba, me habían parecido fascinantes. Sí, además, perdón, Alejandro Agresti es uno de los referentes del cine argentino de los años 90, lejos. Cuando él está volviendo a la Argentina a instalarse, a vivir después de muchos años de vivir en Holanda y a filmar una película nuevamente, mi padre me dice: Alejandro quiere hablar con vos porque te quiero ofrecer un personaje en su película, lo cual me pareció un disparate absoluto. ¿Por qué? Porque yo, si bien había estudiado actuación, no me sentía capacitado para hacerlo. Y de hecho leo el libro, me fascina, pero le digo: me encanta, pero estás loco, ¿no? Me dijo: no, vos tenés que hacerlo. Y me pareció que era una propuesta que no me podía perder, porque era trabajar con un tipo que admiraba y del cual admiraba su cine, ¿no? Y que su película, por lo menos lo que yo había leído, me había encantado. Pero inmediatamente cuando le digo: bueno, ok, lo voy a hacer. Pero el libro, me dice: no, olvídate del libro, la película la vamos a ir viendo a medida que lo vamos haciendo. Ah, ok. Y así me embarqué en Buenos Aires. ¿Y así fue eso? Sí. ¿Fueron tirando letra en la medida que iban filmando? Sí. De hecho, me llaman de producción y me dicen: mañana filmás. Entonces lo llamo a Alejandro y le digo: ¿qué vamos a filmar? Y me dijo: vamos a filmar la escena cuando vos salís del telo de darte cuenta que tus padres no son tus padres, que sos adoptado. Justo en ese lugar te tenés que dar cuenta. Y digo: uy, pero yo no sabía de qué me estaba hablando. Entonces la película fue armándose así, en función, ok. Mañana vamos a filmar, y él te daba una idea de lo que se filmaba, ¿no? Sí. Y para mí embarcarme en eso era... En un momento me acuerdo que había hecho como una especie de analogía de lo que posiblemente para los músicos era entrar a un estudio con Charly García, tal vez. Claro. Charly sabía hacia dónde iba, pero los músicos no. Sí. Los músicos se subían al tren de él. Y yo siento que con Alejandro era un poco eso. Sí, me hiciste acordar recién, obviamente salvando las distancias y las comparaciones y los géneros, cuando Miles Davis hace Kind of Blue, el disco que cambió la historia, si no de la música del siglo XX, por lo pronto
inventó un estilo, ¿no? Que es el bebop, el jazz, que está grabado en dos noches. 2 noches además separadas por 2 meses, una cosa así. Y cuentan que el tipo llegó con una serie con un cuadernito y los miró a John Coltrane y a los músicos y le dijo, bueno, es más o menos esto. Bueno, los temas están grabados de primera toma, increíble, ¿no? O sea, sí. Es una cosa increíble. Digo, así como vos decís, Charly García sabe para dónde ir, Agresti sabía para dónde ir. Hay que tener una seguridad. Bueno, Alejandro la tenía cuando filmábamos, todo el tiempo. Durante una convicción, ¿no? Sí, durante el tiempo de rodaje, que si no me equivoco fueron 6 semanas, yo le pregunté mucho cómo iba a terminar la película y él me cambiaba los finales. Pero el comienzo, desde el primer momento, él lo tuvo claro y cuando se lo pregunto, me acuerdo que estábamos en El Codo, en Guardia Vieja y Acuña de Figueroa. Sí, lo nombramos recién con Baltasar Comoto, un lugar, sí. Y le digo, ¿cómo empieza la película? Y me dijo, la película va a empezar con vos tocando la batería, pero todavía no tengo claro qué tema. Si sobre Poseído del Alba o lo que nos ocupa es esa abuela, la conciencia que regula el mundo de invisible. Elegílo vos, me dijo. Entonces yo me volví a mi casa esa noche y me armé un cassette en donde estaba un tema el otro, un tema el otro, un tema el otro, 60 minutos, sí, sí. Escuchándolo, y decidí y le propuse que fuera sobre Poseído del Alba. No porque el otro no me gustara, sino porque creía que me resultaba más fácil tocar sobre lo que Black Amaya había tocado que lo que había tocado Pomo. Y así empezó. Pero fue una vez cuando decido hacerlo, fue por no perderme esa aventura, porque tal vez eso iba a abrir una puerta de algo que me iba a empezar a gustar y porque también eso me iba a dar el dinero para poder irme al año siguiente, en verano, en el 96, a ver a The Cure a San Pablo y a Río de Janeiro. Era lo más importante. Cosa que hice. Te recuerdo, fan de The Cure, te recuerdo, sí. Y te abrió no solo puertas, te abrió puertas, ventanas, edificios, ascensores, galerías. Sí, al final la película se adelantó, el disco se retrasó un poco, filmé la película, entré a grabar el disco. Y sí, al año siguiente, con la película que ganó un premio muy importante en Mar del Plata, empezaron a aparecer propuestas y me metí. Y entonces, volviendo a lo que preguntabas al comienzo, siempre hice música desde los 10, 12 años y con la actuación sí necesité tomar ciertas distancias y me dedicaba solo a seguir haciendo música o un montón de otras cosas, porque mi inquietud me lleva a moverme en distintos lugares. Pero y con el paso del tiempo y de los proyectos empecé como a enamorarme de la actuación, cosa que al comienzo era más una cuestión lúdica, laboral, que me daba la posibilidad de vivir muy bien haciendo cosas que me gustaban también. Un día estaba filmando una película y no había ni comprendido por qué había aceptado hacerla. Al mismo tiempo me respondía que sí, sabía por qué lo hacía, porque me interesaba embarcarme en algo que no sabía hacia dónde iba, porque ya tenía hijos, porque necesitaba laburar. Y estando en esa especie de crisis laboral en el momento, entendí que había siempre algo de lo que agarrarse. Y terminé pasándola bien. Ojalá hubiera un montón de proyectos en la televisión, en el cine, que tuvieran el espíritu que tenía esa película de Agresti. Pero no es así, Agresti es único y después otro director es único. Sí. No estaba comparando eso, sino simplemente es un cambio fuerte, ¿no? Sí, claro. De entrar en un espacio en donde la libertad y el concepto... Lo que pasa es que yo pienso mucho en el éxito, y para mí el éxito es hacer lo que uno ama, no hay otra. O sea, bueno, el éxito es, y si yo estoy haciendo algo que me gusta, digo, tengo la dicha de saber desde muy chico qué es lo que quiero hacer, por dónde quiero ir, en un mundo en donde no todos saben qué quieren hacer. Sí, y yo solo, a veces, no solo desde chico lo sé, sino también que he podido vivir de lo que amo. ¿Y cómo te llevaste en estos últimos tiempos? Bueno, nosotros ya hemos pasado un tiempo y ya la cosa, dentro de todo, se ha normalizado. Con el estado psiquiátrico generalizado que se produjo durante la pandemia y la pospandemia, ¿no? Viste que a mucha gente la neurona le saltó por el aire y mucha gente lo canalizó haciendo pan de masa madre o haciendo ejercicio de aeróbics vía YouTube. Me imagino que vos te habrás concentrado en tu música. Absolutamente.
por eso las herramientas son fundamentales en la vida, Sí. para todo. Sí, sí. Tener herramientas para asirse de ellas y hacer cosas durante Sí. cualquier situación. Estás postrado en una cama, tener herramientas para ver qué hago en esta cama. Llueve, ¿qué hago adentro si no puedo salir? O salir y qué hacer con eso. Sí. Durante todo este tiempo fue abocarme a eso, a las cosas, a escribir, a cocinar, a grabar un montón de discos, a leer. Sí. Y además, ahora estás particularmente con un disco que no son temas tuyos, No. que son versiones tuyas de Caetano Veloso, si no me equivoco, con Nick Drake. De Nick Drake. Sí, empezó siendo un proyecto que quería grabar solo canciones de Nick Drake. Nick Drake, un gran músico que se murió muy joven, a finales de los años 70. Una especie de como de rockero acústico, llamémoslo así. Un folk. Sí. Con 3 discos editados, uno en el Sí. 69, uno en el 70, uno en el 72. En el 74 muere. Y empezó este proyecto con la intención de grabar solo músicas de él, porque amo su música y porque ha marcado mi vida desde que tengo 18 años. Sí. Pero luego empezaron a colarse canciones también que forman parte de mi vida y así se empecé a grabar discos, que acabo de sacar el tercero. Sí. Un proyecto que podría ser interminable, porque son tantas las canciones que forman parte de mi vida y de mi vida. ¿Y el criterio es esto me hace acordar a tal cosa o esto me gustó? ¿O hay un orden determinado en decir, bueno, mira, este tema va con este, entonces yo conceptualmente puedo agrupar? ¿El orden de las canciones, decís? La selección de las canciones, no sé si el orden. Por ahí decir, mira, en este disco Caetano Veloso, Nick Drake, no sé, voy a decir cualquier nombre, Los Fabulosos Cadillac, Damas Gratis y Black Sabbath. Porque todo eso junto arma una cosa en especial. Creo que todas las canciones que voy eligiendo no solo tienen un significado puntual en mi vida o en músicos con los que quiero grabar, que tal vez ellos me propusieron esas canciones. Okay. O sea, escucho mucho Neil Young, pero grabé una de las canciones que grabé, yo no lo hubiera propuesto, pero me la propuso Diego Kurz de Gordo, ¿cuál? Birds. Sí. Pero también grabé Helpless, en donde Hilda Lizarazu cantó, y esa sí fue una canción que yo propuse, le propuse a Guido Nissenson. Hilda Lizarazu va va a estar con nosotros en el sillón. Canciones que tienen que ver con, que forman parte de mi vida y que todas terminan teniendo como un mismo aire acústico. Y lo que quiero es que lo que me interesa es que los músicos que forman parte de esas canciones, de esas grabaciones, tengan también algún tipo de relación con esa música. Claro. No sé, ahora grabé en este último disco Mae, una vieja canción de Caetano Veloso que nunca había grabado Caetano, que tampoco la tocaba. La empezó a tocar con la banda C, la banda de Pedro Sá, de Ricardo Díaz Gómez. Y en esta versión que grabé con Juan Diego Montecoff, un amigo mío de toda la vida, le propuse a Daggi Carvalho, que fue el bajista de Caetano de muchísimos años, bajista de Marisa Monchi, de Tribalistas, para quien Caetano compuso Leonzinho, y le propuse a él que grabara y él grabó unas cosas. Como que algo en el espíritu de la canción esté ligado al autor, digamos, ¿no? O en London, London, de Caetano, que es del disco que Caetano grabó cuando estaba exiliado en Londres. Sí. Invité ahí a tocar a Ricardo Díaz Gómez, que fue también bajista de Caetano en otra época. No sé, que tengan, para mí todas tienen una relación, o por lo menos el tamiz por el que pasan para estos discos termina teniendo toda una especie de idea conceptual, que es básicamente bajar el volumen y hacerlo súper acústico. Eso yo te iba a comentar, porque al contrario, digamos, no sé si es al contrario el término, pero es lo que me sale, disculpe. Trabajo en televisión, no fui a la facultad. Al contrario de lo que mucha gente percibe o de lo que muchos pibes y no tan pibes deciden encarar a la hora de hacer música, es el estilo como más power, ¿no? Sin embargo, vos fuiste por un lado mucho más amable, mucho más íntimo, mucho más cool, en el buen sentido, ¿no? Pero elegiste algo como con mucha identidad, con mucha personalidad, que no es lo más común, ¿no? Recién estaba Baltasar Comote y dice, yo tengo un power trio, ¿viste? Hago el tema de Hendrix. Y sin embargo,
más allá de las comparaciones, el clima de muchos de tus temas es un clima spinettiano, kamikaze, del disco, ¿no? Por supuesto. Con esa amabilidad que es una delicia para el oído también. En ese primer disco de Las Cuatro Estaciones, que grabé como baterista, tocaba con una idea, era el primer disco, tal vez quería tocar mucho. Después grabé otro disco con La Terminal, que produjo Dani Ferroni y Guido Nissenson, y también tocaba. Y después armamos Cuarto Espacio con Dani Ferroni y con Matías Camisani, y ahí fue bajar el volumen. Dani Ferrón, bajista de Luis Alberto Spinetta, con el disco Los Amigos, por ejemplo. Y bajamos el volumen. Fueron 2 discos que grabé con Cuarto Espacio en el estudio de Luis, que Luis nos invitó a grabar ahí. La diosa salvaje. Sí. Y empecé a tocar con escobillas. Prácticamente en los conciertos el público tenía que estar en silencio absoluto para escuchar, porque si no, iban a estar por encima del volumen al que nosotros tocábamos. Sí, tal cual. Sí. Tuvo que ver también con una necesidad mía de escuchar otra música, ¿no? Por eso Nick Drake para mí es fundamental en mi vida y en mi formación como oyente, ¿no? Hay tanto ruido, hay tanto volumen por todos lados. Y yo la música que escucho en mi casa es a este volumen. Sí. Pero digo, no del volumen que pongo, sino el cariz de la música que escucho, ¿no? Porque es lo que necesita mi oído y mi espíritu. Yo voy con algodones en el bolsillo porque los volúmenes que hay en los lugares a veces es demoledor. Demoledor. Y entonces, pasarlo por ese tamiz, todas las canciones que venimos haciendo es llevarlas a ese humor, digamos. Sí, a ese humor. Muy bien. Pero me pasa eso, digo, todo hace ruido. Alguien está con un teléfono y marca y se escucha el sonidito. Te entra un mensaje y se escucha un sonido. Estás en lugares, estás en un teatro o en un cine escuchando, el tipo de al lado está hablando por teléfono. No, busco otra cosa, ¿no? Sí, lo que pasa es que se me ocurren un par de cuestiones absolutamente relacionadas con eso que estaba diciendo. La primera es cómo cambió la forma de escuchar música, ¿no? Porque uno hoy escucha música en un subte con las notificaciones de WhatsApp, el ruidito de Facebook, el pipín que te aparece el pronóstico del tiempo, y unos auriculares de 15 centavos que se compran en cualquier lado y que vos los usás simplemente para zafar, ¿no? ¿Cómo cambió eso? Y por otro lado, el otro día, el sábado, sin más lejos, estuve viendo el show de Mimi Maura y me llamaba poderosamente la atención, arrancó el show y estaba todo el mundo con el teléfono en la mano, o sea, nadie la miraba a ella. Digo, ¿cómo cambió eso? Sí, para mí es un momento muy sagrado el escuchar un disco. Sí. Yo espero la salida de un disco y para mí ese momento espero el momento para escucharlo. Y cuando lo voy a escuchar, que muchas veces lo escucho sí desde el teléfono, desconecto todo lo que me pueda sacar de ese lugar. Digo, si yo estoy escuchando una canción y me entra un mensaje y se cortó la canción, me cagó la canción. Sí, tal cual. No es lo mismo escucharla en fascículos la canción. No. O el disco. El disco tiene un orden, es una obra conceptual. El tipo que grabó, la mujer que grabó ese disco, dijo, bueno, este va a ser el primer tema, este es el segundo. Por eso me parece hoy inconcebible que no exista la posibilidad en las plataformas digitales de un clic y se te despliega el arte. Leer los créditos de un disco. Sí, ¿Dónde se grabó? Sí. ¿Quién grabó? Sí. ¿Quién lo masterizó? ¿Quién lo mezcló? ¿Cómo es eso? ¿Cómo no existe más eso? Sí. Mira, el otro día estuve con Fernando Velo. Bueno, no paramos de nombrar gente amiga. También un saludo a la gente de Salón Berlín que me pasaron un poquito la maquinita. Y Fernando, que es uno de los dueños el inventor de ahí del Salón Berlín, es un melómano y fue DJ de mucho tiempo y tenía una caja en su local llena de discos de vinilos nuevos, discos viejos, reeditados nuevos. Y hablábamos de eso, del arte de tapa. Él sacó en particular un disco de una banda que a nosotros nos gusta, que es Fun Loving Criminals, que son unos muchachos de Brooklyn, tipo Beastie Boys, una cosa por el estilo. Claro, reeditaron como diría Huff, el long plane, con N claro. Al final. Y claro, vos abrís la tapa y ves dibujos y ves diseño gráfico y ves arte y ves fotografía. Y además, los discos son para escuchar. Obvio. Bueno, una de las cosas que
Hoy ya los ves. Me mantuve así como intransigente con una gente con la que tengo ahora un acuerdo de distribución de los discos digitales, es que ya que no hay un clic que despliegue el arte del disco, los músicos que participan en las canciones tienen inexorablemente que aparecer, por una cuestión de cortesía y de respeto al amor que le pusieron a grabar. Que aparezca ahí. Quien tocó este y este. Eso laburo. Obvio. Sin ir más lejos, Sebastián, nuestro camarógrafo, que en este momento está sacando un puñal en su mano derecha, no solo lo hace para aparecer en los títulos, porque él sabe que no lo vamos a poner, sino para indicarnos que este programa se estaría terminando. Ok. Entonces yo te voy a hacer una pregunta antes de ir cerrando, que es, ¿en qué andás ahora? Porque te escuché hablar de ballenas, de cosas naturales, de televisión, de documentales. Bueno, acaba de salir de otros 3, pero que puede ser, como dije, interminable el proyecto porque puedo seguir grabando canciones. De hecho, hay más canciones grabadas ya. No sé, Jesus and Mary Chain, Echo and the Bunnymen, están más canciones que estoy grabando. Pero también estoy trabajando en un disco de canciones mías que quiero sacar para fin de año, que se llama Desnudez. Canciones con Tito Lo Sabio, con Dani Ferrón, canciones también siempre un músico bueno, mías. Y estuve haciendo varias películas entre fin del año pasado y este año. Una en Misiones que se estrena en octubre, que se llama El hombre inconcluso, de Matías Bertilotti. Sí. Una película que se llama Unicornio, de Natural Arpayú. Una película en Brasil que se llama Apaixonada, una película brasilera. También estuve haciendo una serie sobre Rodolfo Walsh, de Paula De Luque. Ah, mira qué interesante. Una serie el año pasado. ¿Qué época de Walsh? 1956, cuando está escribiendo Operación Masacre. Ok. O sea, el punto que lo lleva a escribir Operación Masacre. El punto. Y después estoy haciendo unos documentales. Hice uno sobre lobos marinos y pescadores en Uruguay. Y estoy trabajando en 2, uno sobre salud y otro sobre alimento. Mira. La industria del alimento. Sí, es un tema también que hemos hablado acá, sobre todo con Pablo Esbaraglia, fundamentalista del aire acondicionado, que nos ha comentado en algún momento los malos manejos que hay en torno a la nutrición. Después podemos hablar de supermercados, así que eso es otro tema. Pero cómo simplemente combinar colores en lo que tiene que ver con la verdura, y sobre todo la verdura orgánica, ¿no? Que no está pasada por procesos, como eso ya es un alimento no solo para el cuerpo, sino también para el alma, ¿no? Para el absolutamente. Comer colores y oxígeno. Y oxígeno, sí. O sea, sí. Cosa que en este momento vamos a interrumpir porque yo termino este programa y me voy a fumar un cigarro. Señores, Nico, por favor, un placer, gusto. como siempre. Bueno, y cuando estés tocando avisá y claro vamos a ver, ya nos quedaremos por Buenos Aires. Y si no, nos vemos en Meliquina. Espero. Como la última vez. Espero. ¿La pasamos bien? Muy bien. Sí, con tu familia. ¿Cómo están todos ahí? Divinos todos. Divinos todos. Un chiquito divino, bueno, una mujer que además es alguien a quien conozco de bebé. Bien, gracias a su madre. Bueno, Nico, un placer, como siempre. Igualmente. Señoras, señores, hemos llegado al final de una nueva emisión de elsillón.jpg. Nos encontraremos la semana que viene, mañana, pasado, no sé, cuando el Poder Superior y el gerente de programación de esta señal así lo dispongan. Sin otro particular, los saludo atentamente quien les habla y muchas gracias.